Previamente vimos el unboxing y las características de la wallet CQX V20. Si no has visto ese video te recomiendo que lo veas, lo tienes en la descripción. En este video voy a configurar paso a paso esta wallet y también voy a hacer pruebas de envío y recepción de fondos. Así que quédate hasta el final de este video si estás interesado en aprender a utilizar esta wallet correctamente. Para iniciar la configuración de nuestra wallet debemos presionar por unos segundos este botón. Y aquí nos muestra un mensaje de bienvenida. Fíjense en la calidad de la pantalla, la verdad se ve bastante bien. Presionamos aquí donde dice Get Started y lo primero que debemos configurar es un PIN de acceso al dispositivo. Confirmamos el PIN y ahora nos va a pedir que seleccionemos un nombre para nuestra wallet. Nos pregunta si estamos iniciando una wallet nueva o si vamos a recuperar una wallet existente. Para este tutorial vamos a configurar una wallet nueva. Así que presiona aquí donde dice New y nos muestra un mensaje de advertencia indicando que nos va a mostrar las 24 palabras de nuestra frase de recuperación. Recuerden que cualquier persona que tenga esta frase va a tener acceso a las criptomonedas que guardemos en esta wallet. Así que no le tomes fotos, no la guardes en tu Google Drive, simplemente cópiala en una de estas tarjetas que nos trae la V20 o utiliza una Exit Pro para guardar tu frase de recuperación en un formato físico sin conexión a internet. Si quieres saber más sobre cómo funciona la Exit Pro te he dejado un video tutorial en la descripción. Ahora al presionar aquí donde dice continuar, automáticamente nos mostrará la frase de recuperación. 5 minutes later. Copiamos las 24 palabras y lo siguiente que debemos hacer es confirmar nuevamente todas las 24 palabras una a una. Una eternidad más tarde. Bien, una vez confirmadas las 24 palabras de la frase de recuperación, comienza la creación de la wallet. Y listo, ya tenemos nuestra wallet. Al presionar en Next nos dice que no tenemos cuentas agregadas y que vayamos a la página de secutech.com. Aquí estamos en la web de CQX, donde podrás ver más información sobre la wallet V20, aunque también te he dejado un video con el unboxing y características principales de esta wallet en la descripción. Ahora debemos conectar la wallet a la PC. Para conectar nuestra wallet CQX V20, primero debemos retirar un sticker con evidencia de manipulación que cubre el puerto USB tipo C. Este es un mecanismo adicional de seguridad con el cual podemos estar seguros de que nadie ha conectado un cable a nuestra wallet desde el momento en que salió de la fábrica hasta que nos la entregaron. Conectamos nuestra wallet. Aquí la reconoce y nos dice que debemos entrar a la página wallet.secutech.com. Entramos a esta página y nos pregunta cómo vamos a conectar nuestra wallet, vía USB o vía Bluetooth. En este caso seleccionamos la opción vía USB y automáticamente me reconoce la wallet Jesus. La selecciono y hago clic en conectar y ya tenemos conectada nuestra wallet a la plataforma de CQX. Nos da un mensaje de bienvenida con información relevante. Hacemos clic en continuar y este sería nuestro panel de control. El primer mensaje que nos muestra es que debemos actualizar el firmware de nuestra wallet. Así que hacemos clic aquí donde dice Update Available. Nos aparece un mensaje diciendo que debemos tener nuestras 24 palabras de la frase de recuperación disponibles en caso de necesitarlas durante el proceso de actualización. Nos aseguramos de que nuestra wallet esté conectada vía USB y hacemos clic aquí donde dice Firmware Update. Seleccionamos la opción CQX Wallet Bootloader, hacemos clic en conectar y en un par de minutos tendremos nuestra wallet actualizada. Ahora simplemente debemos reconectar nuestra wallet y listo.
vemos que tenemos la última versión del firmware. Ahora aquí en la parte izquierda de la pantalla tenemos todas las criptomonedas que soporta esta wallet. Y para agregar una cuenta simplemente hacemos clic sobre la criptomoneda que queramos agregar. Por ejemplo, Bitcoin. Hacemos clic en Add Account, le asignamos un nombre y listo, ya hemos agregado nuestra cuenta de Bitcoin. Y así con todas las criptomonedas que queramos. Ahora vamos a enviar algo de Litecoin a nuestra CQX V20. Para recibir Litecoin o cualquier otra criptomoneda, podemos obtener la dirección desde la plataforma wallet.cqx.com o simplemente seleccionamos la cuenta en nuestra wallet y nos muestra el código QR y la dirección para recibir Litecoins. Escaneamos el código QR con nuestra wallet o exchange de confianza, en mi caso Crypto.com, y enviamos Litecoin a nuestra V20. 5 minutes later. Ahora volvemos a conectar nuestra wallet a la PC. Seleccionamos la cuenta de Litecoin y aquí podemos ver que hemos recibido 0,268 Litecoin, que corresponde con lo que envié desde Crypto.com. Ahora voy a configurar una wallet oculta, siguiendo estos pasos. Así que entro en estas tres barritas y selecciono la opción Hidden. Y nos muestra los pasos que debemos seguir. El primer paso es crear un PIN diferente al de tu wallet principal. Y lo siguiente que debes hacer es asignar una passphrase. Le damos a continuar. Esta wallet va a ser de ejemplo, así que el PIN será 1234. Debemos confirmar el PIN. Fíjense que el orden de los números ha cambiado y esto es un mecanismo de seguridad para que nadie pueda descifrar la contraseña viendo el movimiento que hacemos con nuestra mano. Ahora debemos crear una passphrase, también conocida como la 25ª palabra de tu frase de recuperación. Al agregar una passphrase se crea un nuevo set de direcciones a las cuales no podrás acceder con tu frase de recuperación inicial de 24 palabras. Siempre será necesario conocer esta passphrase. Vale, le damos a siguiente y empieza la creación de tu wallet oculta. Listo, aquí nos pide el PIN. Si ingreso el PIN de mi wallet oculta, podemos ver que no hay ninguna cuenta creada y nos pide que conectemos la wallet a la plataforma de CQX para agregar cuentas. Así que conecto la V20 a la PC, entro a wallet.cqtech.com y voy a agregar una cuenta de Bitcoin. Y una cuenta de Litecoin. Vale, aquí las tenemos. ¿Qué pasa si bloqueamos el dispositivo presionando el botón de encendido y ahora introduzco mi PIN principal? Pues voy a ver las cuentas principales que he agregado y mi saldo de Litecoin. Y si bloqueo nuevamente el dispositivo y lo desbloqueo, pero esta vez introduciendo el PIN de la wallet oculta, pues nos muestra las dos cuentas que hemos creado para la wallet oculta. Ahora veamos la aplicación para iOS. Vamos a la Apple Store y descargamos la aplicación. Permitimos el uso del Bluetooth. Creamos una contraseña, leemos y aceptamos los términos y condiciones. Automáticamente la aplicación comenzará a buscar nuestra CQX V20. Para activar el Bluetooth de nuestra wallet presionamos nuevamente estas tres barritas y seleccionamos Bluetooth. Le damos a reintentar en nuestro teléfono y aquí nos ha reconocido la wallet Jesus. Nos pide un PIN de 6 dígitos que se muestra en la pantalla de la wallet. Esta es la autenticación de 2 factores con Bluetooth que les comenté en el video anterior. Y listo, ya estamos conectados con nuestra wallet. Podemos ver el saldo en dólares y la cantidad de Litecoin que tenemos.
Desde la aplicación también podemos enviar y recibir criptomonedas sin ningún problema. Sin embargo, vamos a probar el envío de criptomonedas desde la PC. Conectamos nuevamente la wallet a la PC. Nos vamos a nuestra cuenta de Litecoin, hacemos clic sobre el saldo y marcamos la opción enviar. Pegamos la dirección a la cual queremos enviar los Litecoin, la cantidad de Litecoin y los fees. En el siguiente paso debemos verificar y autorizar la transacción con nuestra wallet, ya que la clave privada se encuentra en la B20. En el siguiente paso verificamos todo una vez más y enviamos. Aquí nos muestra el identificador de la transacción. Lo podemos copiar para hacer un seguimiento de nuestra transacción. Y después de un par de minutos podemos ver que se actualiza el saldo en la plataforma de CQX y en nuestra wallet. En conclusión, a mí me ha gustado mucho esta wallet. Cumple exactamente con lo que promete. Es una wallet muy fácil de utilizar y el tamaño de la pantalla se agradece mucho, ya que es muy cómoda de ver y puedes escanear los códigos QR desde la pantalla sin ningún tipo de problemas. Es muy recomendable. Para ver más videos como este semanalmente, te invito a que te suscribas haciendo clic aquí en el logo del canal y que veas estos dos videos. Gracias y nos vemos pronto.